Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a desmenuzar la trama de 100 balas, escrito por Brian Azzarello y dibujado por Eduardo Rizo. 100 balas es una obra de narrativa fragmentada que poco a poco revela un tapiz enorme. Una historia que comienza como relatos de venganza, pero que lentamente se convierte en algo mucho más grande, una conspiración de poder, control y destino. La premisa es buenísima. Un hombre misterioso, el agente Graves, le ofrece a personas comunes una maleta con un arma imposible de rastrear, 100 balas irremontables y pruebas de quién arruinó sus vidas. Y una pregunta: ¿qué harías si pudieras vengarte sin sufrir consecuencias? A partir de aquí vienen puros spoilers. Si quieres, ponle pausa, YouTube te deja en la línea de tiempo lo que ya viste, y cuando vuelvas puedes seguir a partir de aquí. Este episodio lo que intenta es trabajar como una especie de mapa para que los lectores no se pierdan en la intrincada trama. ¿Listos? Ahí vamos. El primer arco para mí es el mejor de toda la obra porque establece el tono, abarca los números del 1 al 3 del cómic y se titula First Shot, Last Call, que quiere decir primero, el primer tiro. Es la carta de presentación perfecta para el tono neo-noir, cínico y crudo de la obra, donde se nos introduce al misterioso agente Graves y la premisa moral que mueve toda la historia. La historia comienza siguiendo a Isabel Dizzy Córdoba, una joven de origen latino que acaba de salir de prisión en Chicago, tras cumplir una condena de 2 años por pertenecer a pandillas. Al salir se encuentra con una realidad devastadora. Mientras ella estaba encerrada, su esposo y su hijo pequeño fueron asesinados en un tiroteo desde un vehículo. Mientras ella viaja en un tren elevado, un anciano de traje impecable y un maletín se sienta frente a ella. Se presenta como el agente Graves, quien demuestra saber absolutamente todo sobre la vida de Dizzy, y le entrega un maletín que contiene 3 cosas: una fotografía y un dossier de las personas que asesinaron a su familia, una pistola semiautomática y 100 balas. Aquí es donde Graves suelta la regla de oro de la serie. Esas balas son completamente ilocalizables. Si alguna fuerza de la ley llega a cruzarse con una de esas balas en la escena de un crimen, la investigación se va a detener por completo, de forma inmediata. Tiene total inmunidad diplomática y legal para ejercer su venganza y no va a haber consecuencias. Dizzy, abrumada y desconfiada, revisa el dossier. Para su sorpresa y horror, los asesinos no son miembros de una pandilla rival, sino 2 policías corruptos de Chicago, los oficiales Jones y McCarthy. Ellos fueron quienes apretaron el gatillo que mató a su familia, aparentemente como un acto colateral o un ajuste de cuentas. Dizzy se debate profundamente entre el trauma, el deseo de venganza y el miedo a volver a arruinar su vida. Sin embargo, los hilos del destino ya se están moviendo. Los mismos policías corruptos se enteran de que Dizzy está libre y, temiendo que ella sepa algo que los incrimine, deciden interceptarla para intimidarla o, si se puede, eliminarla. El clímax del arco ocurre en un callejón oscuro y claustrofóbico, un escenario perfectamente dibujado por las intensas sombras y el contraste de Eduardo Rizo. Los oficiales Jones y McCarthy acorralan a Dizzy. La tensión rompe cuando se dan cuenta que ella está armada. Dizzy, enfrentada cara a cara con los asesinos de su hijo, toma una decisión. No hay discursos heroicos, el ambiente es sucio y desesperado. Se desata un tiroteo en el que Dizzy utiliza las balas de Graves. Ambos policías terminan muertos en el suelo. Al final del número 3, Dizzy contempla la escena procesando el peso de lo que acaba de hacer. El agente Graves reaparece entre las sombras, observando el resultado con una fría satisfacción. No solo le dio justicia o venganza, sino que estaba aprobando a Dizzy. Graves le hace ver que ya no tiene un lugar en ese mundo ordinario y le ofrece unirse a él, revelando así que este caso era solo el primer paso de un juego mucho más grande y complejo. Azzarello nos plantea una pregunta incómoda desde el inicio. Si pudieras vengarte del peor error o tragedia de tu vida sin pagar consecuencias legales, ¿lo harías? Este arco establece el uso maestro del claroscuro de Rizo, donde la oscuridad de los callejones y las siluetas de los personajes reflejan la ambigüedad moral de la historia, y aparte Rizo se mueve en el espacio como ningún otro dibujante. Es un maestro al que hay que aprenderle desde dónde pone los puntos de vista. Wow, o sea, cada cuadro es para enmarcarlo. Y la forma de narrar, mis respetos, magnífico narrador. La punta del iceberg, aunque parece una simple historia de venganza urbana, este arco planta las semillas de la mitología de la serie. Graves no regala maletines por altruismo.
está reclutando y moviendo piezas en una guerra secreta contra una organización oligárquica conocida como The Trust, o también podemos llamarle el cártel. De allí vemos en los siguientes arcos el mismo planteamiento: la oferta de venganza, 100 balas, información y la oportunidad de que no haya consecuencias por tus actos. Así entonces conoceremos a Lee Dolan, un hombre que perdió a su familia y a quien Graves también le entrega la oportunidad de vengarse, y a Luke Hughes, criminal atrapado en un ciclo de violencia. Para este punto, como lectores, ya nos hemos dado cuenta de lo que está pasando realmente. Aunque parecen historias sueltas, vemos que Graves no está eligiendo al azar, está activando algo, está probando a la gente. Lo que parece una serie de historias de venganza, en realidad es un proceso de selección. El segundo arco argumental de 100 balas, que abarca los números 4 y 5 de la serie regular, publicado originalmente bajo el título Shot Water Back, que es algo así como un trago de agua, cambia radicalmente de escenario y de ritmo, pero es el que verdaderamente empieza a abrir el telón de la mitología oculta de la obra. Aquí dejamos las calles de Chicago y nos trasladamos a la calurosa y deprimente atmósfera de un bar de paso en el área de Nueva York, New Jersey, para conocer a un personaje fundamental. El protagonista de este arco es Lee Dolan, un hombre de mediana edad que trabaja como cantinero en este bar local de mala muerte. Lee es la viva imagen de la derrota. Es un hombre amargado, apagado, que vive al día y ahoga sus penas en alcohol. Pronto descubrimos la razón de su ruina. Años atrás, Lee era un hombre exitoso, un restaurador respetado, felizmente casado. Sin embargo, su vida se desmoronó por completo cuando fue incriminado falsamente por posesión de fotos de niños en actividades no consensuadas que representan delito. No podemos decirlo, pero ustedes saben a qué me refiero. Aunque insistió en su inocencia, el escándalo destruyó su matrimonio, su negocio, su reputación y lo llevó directo a prisión. Al salir, no le quedó absolutamente nada. Una noche, mientras limpia la barra, un anciano de traje impecable entra al bar. Por supuesto, el agente Graves. Se sienta, pide un trago y pone el misterioso maletín sobre la mesa. Graves repite su oferta: una pistola, 100 balas ilocalizables y de nuevo un dossier. Cuando Lee abre la carpeta, la revelación es desgarradora. Quien le plantó los archivos ilegales en su computadora para destruirlo no fue un enemigo comercial ni un criminal profesional, sino Megan, su ex esposa. Megan lo traicionó para quedarse con todo el dinero, el negocio y rehacer su vida con otro hombre. Actualmente, Megan vive una vida de lujo y alta sociedad, completamente impune mientras Lee se pudre en la barra de ese bar. La psicología de este arco es distinta a la de DC Córdoba. Mientras que DC actuó por un impulso de dolor y supervivencia en un callejón oscuro, Lee se obsesiona con la idea. La rabia contenida durante años empieza a hervir. Así entonces Lee llega a la residencia de Megan dispuesto a liquidarla. Consigue entrar y la confronta. Al verla cara a cara, el enfrentamiento se vuelve increíblemente tenso y puramente psicológico. Megan, aterrada pero manipuladora, no niega lo que hizo, pero empieza a jugar con la mente de Lee, recordándole el amor que alguna vez se tuvieron y lo patético de su situación actual. Lee se da cuenta de algo terrible mientras sostiene el arma. La venganza no le va a devolver los años perdidos, ni su negocio, ni su dignidad. Matarla no deshará el pasado. En un giro trágico y cínico, Lee decide no dispararle. Decide dejarla vivir con el miedo a saber que él conoce la verdad y que tiene el poder de destruirla en cualquier momento. Sin embargo, 100 balas nunca tiene finales felices. Mientras Lee se marcha de la casa sintiendo que ha tomado el camino moralmente superior, es interceptado en la oscuridad. Graves observa desde lejos cómo el destino de Lee Dolan toma un rumbo trágico, demostrando que rechazar la oferta de Graves a veces es tan peligroso como aceptarla. Y ¿por qué este arco se asocia con los Minutemen? Aunque los números 4 y 5 funcionan como una historia autoconclusiva de venganza, al igual que el arco de DC, es aquí donde Brian Azzarello introduce la palabra clave que cambiará todo el cómic: los Minutemen. La revelación clave es el número 6 de la serie. Graves se reúne con un misterioso hombre llamado Lono. En esa conversación se revela que el agente Graves no es un simple justiciero anciano. Él era el líder de un grupo de 7 asesinos de élite letales, llamados los Minutemen. El pasado oculto. Este grupo funcionaba como el brazo armado y ejecutor de The Trust, del cártel.
las 13 familias hipermillonarias que controlan el mundo en secreto. Sin embargo, los Minutemen fueron traicionados y desactivados años atrás, borrándoles los recuerdos a la mayoría de ellos mediante hipnosis para que vivieran vidas normales y miserables como civiles comunes. El verdadero plan, Graves está usando los maletines con 100 balas no por caridad, sino como un detonante psicológico para despertar a sus antiguos agentes dormidos y reclutar nuevos talentos, como Dizzy. El viaje de Graves apenas comienza, está reuniendo a su viejo ejército para iniciar una guerra de venganza absoluta contra las familias que lo traicionaron. Con esa gran revelación, nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos los arcos que nos hacen llegar al clímax y su final. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pisto. No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Young, Miguel Ángel Hernández. Dolby Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Estamos de vuelta y retomamos el hilo. Ya sabemos por qué Graves hace lo que hace y está armando a sus propios agentes. En este tercer bloque de la serie, que abarca aproximadamente los números 7 al 11 de la serie regular, recopilados bajo el arco y título general de The Trust o A Rum Gibbon, como en Roma, da el salto definitivo que transforma a 100 balas de un cómic de crímenes urbanos a una masiva e intrincada saga de conspiración política y mafiosa. Aquí la historia deja de centrarse en ciudadanos comunes que reciben un maletín y nos sumerge directamente en el corazón de las familias que gobiernan el mundo en las sombras, el cártel, The Trust. El escenario principal se traslada a la deslumbrante pero peligrosa Miami, Florida. Y aquí viene el planteamiento, la alta sociedad y los secretos de sangre. El arco nos introduce a la opulencia del poder absoluto. Conocemos a Benito Medici, el joven arrogante y consentido heredero de una de las 13 familias que componen The Trust. Benito está pasando unos días en Miami, rodeado de lujo, mujeres, guardaespaldas, bajo la estricta tutela de su estratega familiar, un hombre frío llamado Mr. Shepherd. Pronto se revela la estructura de este imperio. The Trust fue fundado hace siglos en Europa por 13 familias que decidieron dividirse el control del nuevo mundo, de América, en secreto absoluto, por encima de presidentes y leyes. Para mantener la paz entre ellos y evitar que una familia devorara a las otras, crearon a los Minutemen, 7 asesinos implacables e intocables que servían como jueces, jurados y ejecutores de cualquier disputa interna. Sin embargo, hace unos años, The Trust decidió que los Minutemen eran demasiado peligrosos y ordenó su exterminio en un evento conocido como la masacre de Atlantic City. El agente Graves sobrevivió y el status quo que está a punto de saltar por los aires. Mientras Benito Medici intenta demostrar que es un hombre duro organizando timbas de póker ilegales y lidiando con mafiosos locales, el agente Graves hace su aparición en Miami. Pero esta vez no viene a ofrecer un maletín a una víctima, viene a enviar un mensaje directo a sus antiguos jefes. Graves se reúne en secreto con Mr. Shepherd, quien resulta ser un intermediario clave entre The Trust y lo que queda de los Minutemen. A través de sus diálogos crípticos y cargados de tensión, descubrimos el gran giro. Graves no está muerto y The Trust lo sabe, pero le temen demasiado como para intentar matarlo de nuevo. Para complicar más las cosas, Graves no viaja solo. Dizzy Córdoba, la protagonista del primer arco, está con él. Graves la está entrenando, llevándola a este entorno de alta sociedad criminal para que observe cómo funciona el verdadero poder y decida si está lista para convertirse en la primera de una nueva generación de Minutemen. El desenlace, la declaración de guerra,
El arco explota cuando las tensiones entre las distintas facciones de la familia de Trust en Miami se cruzan con los negocios locales de drogas y apuestas de Benito. Se desata una cadena de traiciones violentas donde descubrimos que los miembros de las 13 familias se desprecian mutuamente y conspiran de forma constante para apuñalarse por la espalda. En el clímax, Benito Medici es herido de bala en un violento tiroteo mientras que Mr. Shepherd limpia el desastre y protege al heredero. Graves utiliza el caos para dejarle claro al Trust que su juego de ajedrez ha comenzado. Ha reactivado sus operaciones, tiene el arma perfecta, las 100 balas, y está listo para cobrarse la traición de Atlantic City pieza por pieza. El arco cierra con una profunda sensación de paranoia. Benito sobrevive, pero se da cuenta de que su apellido no lo hace invulnerable. DC entiende que el maletín que recibió en Chicago era solo el boleto de entrada a un infierno global. Y el espectador, el lector, comprende finalmente la escala monumental de la historia que Azzarello y Rizzo están tejiendo. Lo más destacado de este arco, pues es la ampliación de la trama. Pasamos del noir de callejón al noir corporativo y aristocrático. Se nos explica formalmente qué es The Trust, quiénes lo componen y por qué los Minutemen eran tan temidos. El rol de DC deja de ser una víctima que busca venganza personal para convertirse en la alumna del agente Graves, sirviendo como los ojos del lector ante este nuevo mundo de conspiraciones. Y lo más bonito de todo es el arte de Rizzo. El dibujante argentino brilla recreando los contrastes de Miami, la luz cegadora de las playas y las piscinas de los hoteles de lujo frente a la oscuridad absoluta de las traiciones nocturnas en los yates y mansiones. Si bien pareciera que nos alejamos de la premisa principal, de la oportunidad de venganza, sin consecuencias, nos vamos de una serie de historias autoconclusivas que así lo pareciera, pero que en realidad van terminando de construir la trama principal. Muchos lectores se pierden en esta parte, pero esperamos que este mapa les ayude más a darle cohesión a la lectura. En 100 balas, nadie dispara primero. Todos mueven piezas. El cuarto bloque de la saga, que abarca aproximadamente los números 12 al 19-20 más o menos de la serie regular, es conocido en las ediciones recopilatorias como el volumen o etapa del colmillo izquierdo. Tras haber entendido la escala global de la conspiración en Miami, Brian Azzarello y Eduardo Rizzo nos devuelven al asfalto de las calles, pero con una diferencia crucial. La maquinaria de reactivación de los Minutemen ya está en marcha y las familias de The Trust comienzan a entrar en pánico. Este arco se divide en dos grandes subtramas que corren de forma paralela y terminan de consolidar el tablero de ajedrez. La parte 1 sería el despertar del segundo Minuteman, que es Milo Garrett. La historia se traslada a la gris y lluviosa ciudad de París y luego de vuelta a los bajos fondos de Estados Unidos para presentarnos a Milo Garrett, un detective privado con la cara completamente vendada debido a un terrible accidente automovilístico reciente que le destrozó el rostro y lo dejó con lagunas mentales crónicas. El planteamiento: Milo sobrevive a base de analgésicos y alcohol, intentando resolver un caso rutinario sobre una valiosa pintura robada. Sin embargo, su investigación lo lleva a cruzarse con mafiosos de alto nivel que parecen conocerlo de antes, aunque él no recuerda nada. Es aquí donde viene la intervención de Graves. El agente Graves aparece en su oficina y le entrega el icónico maletín. Pero el dossier no contiene la identidad de un enemigo común, sino pistas sobre el propio pasado de Milo. Graves no busca que Milo se vengue. Graves lo que quiere es que recuerde quién es realmente. Milo Garrett no sufrió un accidente automovilístico corriente. Él es uno de los Minutemen originales que sobrevivieron a la masacre de Atlantic City. Su mente fue borrada mediante hipnosis profunda por The Trust para anularlo como amenaza, y su rostro fue destruido para ocultar su identidad. A medida que Milo avanza en su investigación, sus instintos asesinos y su memoria muscular de élite regresan de golpe de forma brutal. Milo se reactiva como un arma viviente, dándose cuenta que el cuadro robado que buscaba es en realidad una tapadera de un negocio de The Trust. De allí viene la segunda parte, que es el juego de poder de las familias, es donde empieza la conspiración. Mientras Graves despierta a sus viejos soldados, las 13 familias de The Trust entran en estado de paranoia absoluta al saber que Graves está reclutando y reactivando a los Minutemen. Las cabezas de las familias empiezan a mover propias piezas. Megan Dietrich en acción. Conocemos más a fondo de Megan, la fría, joven y ambiciosa jefa de la casa Dietrich.
e irónicamente la misma mujer que destruyó la vida de Lee Dolan en el arco 2. Megan viaja para reunirse con otros líderes de The Trust, entre ellos destaca Benito Medici, que se está recuperando de su atentado en Miami, y su padre, el poderoso Augusto Medici. Comienzan las traiciones cruzadas. The Trust no es un frente unido, es un nido de víboras. El arco nos muestra las reuniones secretas en hoteles de superlujo y castillos privados donde las familias discuten si deben negociar con Graves, ceder a sus demandas o enviar a su propio ejecutor psicópata, Lono, el Minuteman traidor que ahora trabaja directamente para ellos, a cazar a Graves antes de que despierte al resto del grupo. Mientras tanto, la educación de DC Córdoba continúa. Graves la envía a París en una misión que parece una prueba de fuego, donde se cruza en el camino de la conspiración de The Trust, demostrando que su transformación de una chica de pandilla a una operaria de élite está casi completa. Y es aquí cuando viene el desenlace, las fichas de dominó empiezan a caer. El arco cierra con una sensación de colisión inminente. Milo Garrett, ahora consciente de que su vida civil era una mentira y con su letalidad totalmente recuperada, decide no unirse de inmediato a Graves, sino jugar bajo sus propias reglas en el submundo criminal, convirtiéndose en un cabo suelto impredecible. Por su parte, The Trust comprende que la masacre de Atlantic City no fue el final de los Minutemen, sino solo una pausa. Graves ha demostrado que puede infiltrarse en sus finanzas, en sus secretos y en sus mentes. La Guerra Fría ha terminado, la reactivación es un hecho y la conspiración está lista para estallar en un conflicto abierto de sangre y pólvora. Azarello en este cuarto arco juega con el concepto de la amnesia y el control mental. Los Minutemen no sabían que eran monstruos hasta que Graves les da el detonante físico, que es el maletín. El ritmo fragmentado, este arco exige mucho más al lector. La narrativa salta de los monólogos internos e inducidos por las drogas de Milo Garrett a las frías y calculadoras conversaciones de alta política criminal de The Trust. Y la violencia estilizada, Rizzo lleva el dibujo a un nivel más visceral. Las escenas de Milo redescubriendo su capacidad para matar sin pestañear están narradas con un uso del encuadre y las sombras que transmiten una tensión verdaderamente asfixiante. Tras la reactivación de los Minutemen y la presentación formal de The Trust, la serie entra en su nudo principal, alternando la búsqueda de los soldados durmientes de Graves con las brutales guerras internas de las familias criminales. Aquí tienes los arcos y etapas claves que siguen cronológicamente en la saga. En el quinto acto, que es el colmillo derecho, The Wrong Tomorrow de Hardway, más o menos del número 20 al 30, este bloque funciona como una extensión directa de las conspiraciones anteriores, pero se enfoca en expandir el reclutamiento. ¿De qué trata? Viajamos a ciudades como Nueva Orleans y Cleveland. Aquí conocemos a Cole Burns, un tipo frío que trabaja como cobrador para la mafia local y que resulta ser otro Minuteman dormido, apodado Colmillo Derecho. Conocemos también a Willie Times, un tipo aparentemente apático en un bar de Texas que guarda un pasado extremadamente letal. El giro es que The Trust comienza a intentar cazar a los agentes antes de que Graves los despierte, lo que convierte cada entrega de maletín en una carrera contrarreloj, donde los cadáveres se acumulan rápidamente. El sexto arco, que es el contraataque, A Shot in the Dark, abarca los números 31 al 42 aproximadamente. La Guerra Fría ante Graves y las 13 familias se vuelve completamente abierta y sangrienta. ¿De qué trata? The Trust, harto de las provocaciones de Graves, decide usar a su propia bestia, Lono, el implacable y psicópata Minuteman, que no fue dormido, sino que trabaja para el cártel. Recibe la orden de rastrear y exterminar a sus antiguos compañeros. Aquí el giro es que descubrimos que el plan de Graves no es solo venganza por la traición del pasado. Busca reestructurar por completo el equilibrio de poder del mundo. Mientras tanto, personajes como Milo Garrett y Cole Burns tienen que decidir si se alían con su viejo jefe o si intentan sobrevivir por su cuenta a la cacería del Lono. En el séptimo arco, Tiempos Muertos, 6 Feet Under, The Gone, que es los números 43 al 50 aproximadamente. Este es uno de los arcos más aclamados y funciona como un respiro antes de la recta final, alcanzando el ecuador de la serie. ¿De qué trata?
Es una antología de historias cortas pero cruciales. Cada número se centra en un personaje específico, incluyendo algunos miembros de The Trust como Benito Medici o Megan Dietrich, y analiza cómo sus vidas se han desmoronado o transformado radicalmente desde que Graves apareció con sus maletines. Aquí el giro es que en el número 50 es un hito total, donde se revela el cuadro completo de la famosa masacre de Atlantic City, mediante flashbacks explicando exactamente quién traicionó a quién y por qué se dio la orden de disolver a los Minutemen. En el arco 8, estrechando el círculo, que es más o menos de los números 51 al 67, es aquí donde comienza el segundo acto general de la serie, donde todas las tramas urbanas se unifican en una sola gran guerra mafiosa. ¿De qué trata? Pues Graves ya tiene a su núcleo duro de Minutemen reactivados, Cool Burns, Wild Times, Lono, que cambia de bando según le conviene, y la joven DC Córdoba. El grupo decide pasar a la ofensiva directa contra los feudos y negocios de las familias de The Trust en suelo estadounidense. Aquí el giro es que las familias de The Trust empiezan a fracturarse por el miedo. Algunos líderes ancianos mueren y los herederos jóvenes como Megan y Benito asumen el control, dándose cuenta de que están atrapados entre la brutalidad de Graves y la desconfianza mutua de sus propios aliados. El arco 9, ya en la recta final, son los números 68 al 88 aproximadamente. Azzarello empieza a cerrar las tramas de los personajes secundarios y a mover las piezas hacia un único escenario. Aquí el cómic se vuelve extremadamente noir, claustrofóbico y fatalista. El destino de personajes como Willie Times llega a su clímax en las carreteras americanas, mientras el agente Graves organiza una reunión masiva e histórica entre todos los líderes sobrevivientes de The Trust para proponer un nuevo pacto, una ejecución masiva. Y así llegamos al último arco, que nos va a llevar hasta el número 100, y es el final absoluto de la saga. Aquí todas las cuentas pendientes se cobran. No hay espacio para la redención ni para finales felices. Es un baño de sangre total en las altas esferas de poder, donde descubrimos la última y más cínica verdad sobre las intenciones del agente Graves y el destino trágico de DC Córdoba. El número 100 de 100 balas, titulado poéticamente Punchline, como podemos decirlo en español, el remate, es el colofón perfecto para la saga. Un baño de sangre nihilista, cínico y claustrofóbico que destroza cualquier expectativa de un final feliz de Hollywood. Fiel al estilo neo-noir de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo, el desenlace demuestra que en este juego nadie gana y que el poder absoluto siempre se cobra su precio en sangre. Aquí les va el desglose detallado de lo que ocurre en este impactante cierre. El escenario es la última reunión de The Trust. Todo el clímax se desarrolla en una lujosa mansión donde se han reunido los miembros supervivientes de The Trust y los Minutemen restantes. Tras números y números de conspiraciones, ejecuciones y traiciones cruzadas, la guerra civil ha diezmado las 13 familias. El ambiente está cargado de una tensión insoportable. Ya no quedan sutilezas ni diplomacia. Todas las cartas están sobre la mesa y los peones se han convertido en reyes o en cadáveres. La tragedia de Benito Medici y el ascenso de Megan Dietrich. Uno de los puntos más desgarradores del final es el destino de Benito Medici a lo largo de la serie. Benito fue el heredero arrogante pero humano que intentaba comprender el monstruoso mundo en el que nació. En los números previos, Benito es nombrado formalmente la nueva cabeza de The Trust tras la muerte de su padre Augusto. Sin embargo, Benito comete el error de intentar cambiar las cosas y mostrar piedad. En un giro brutal, Megan Dietrich, la jefa de la casa Dietrich, fría y ambiciosa como siempre junto con otros conspiradores, deciden que Benito es demasiado débil para gobernar. Benito es asesinado a traición por orden de la propia Megan, y con este acto Megan se consolida como la figura más poderosa y despiadada del nuevo orden de The Trust. Mientras la alta sociedad se desangra, los perros de guerra se destrozan entre sí. Cool Burns, el letal colmillo derecho, intenta ejecutar su propia venganza y limpiar el tablero. En un enfrentamiento brutal y caótico dentro de la mansión, se desata un tiroteo masivo donde caen guardias, líderes del Trust, ejecutores. Lono, el psicópata indestructible de la serie, se enfrenta a una lluvia de balas en una secuencia de acción visceral dibujada magistralmente por Rizzo. Lono recibe múltiples impactos y en una de las viñetas más icónicas del final, cae desde una ventana alta de la mansión hacia el vacío, aparentemente encontrando su final. Aunque fiel a su naturaleza mítica, su cadáver nunca se muestra con total certeza, dejando una sombra de duda. Ya saben, si no ven el cadáver en un cómic, Cool Burns termina gravemente herido o muerto en el caos de la mansión, cerrando el ciclo de los Minutemen clásicos de forma trágica. El verdadero núcleo del número 100 es la resolución de la retorcida relación entre el agente Graves e Isabel DC Córdoba, la chica de Chicago a la que Graves le entregó el maletín
en el número 1, el primer maletín. Graves entra a la habitación donde se encuentra Megan Dietrich creyendo que finalmente ha ganado su guerra de décadas, que ha reestructurado el Trust a su imagen y que volverá a ser el amo de las sombras. Sin embargo, Graves no cuenta con que Dizzy ha completado su evolución. Ella ya no es la pandillera asustada, sino la encarnación de la justicia o la venganza pura. Dizzy confronta a Graves, se revela la última y más cínica verdad. Graves nunca fue el héroe de la historia. No era un justiciero que ayudaba a los desamparados con sus maletines. Era un monstruo narcisista y manipulador que destruyó incontables vidas, incluyendo las de sus propios Minutemen, solo para recuperar su estatus y su poder frente a The Trust. Los maletines con las 100 balas eran solo herramientas de un juego de ajedrez ególatra. En una escena final, silenciosa, gélida y perfecta, Dizzy Córdoba levanta su arma y le dispara al agente Graves, matándolo en el acto. Y aquí es donde viene el cierre, el ciclo infinito del poder. La viñeta final del cómic es un monumento al cinismo del género noir. Graves yace muerto en el suelo. Megan Dietrich, la única superviviente de la vieja guardia de The Trust, observa a Dizzy. No hay un arresto, no hay discurso de victoria. Megan, con una calma aterradora, reconoce el vacío de poder que ha quedado. Los Minutemen originales están muertos o dispersos y Graves ha caído. Megan mira a Dizzy y le ofrece el puesto que Graves dejó vacante: convertirse en la nueva líder de los Minutemen, la nueva protectora de The Trust. El cómic termina sugiriendo que nada cambia realmente. Los nombres de los jugadores mueren, pero el sistema, The Trust, las sombras, las 100 balas, permanece intacto. El juego simplemente vuelve a empezar con una nueva generación. 100 balas nunca fue una historia de venganza, fue una historia de poder. Sobre el poder, sobre quién lo tiene y sobre quién cree tenerlo. El agente Graves nunca buscó justicia, buscó reiniciar el sistema. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿creen que existe algo así en la vida real? ¿Hay documentación al respecto que se pueda consultar? Es una pregunta fascinante. La respuesta corta es no, a nivel literal. No existe una organización llamada The Trust con un agente Graves regalando maletines con impunidad legal mágica, pero sí a nivel histórico y estructural. Aunque la leyenda cita que Brian Azzarello iba con un amigo en una carretera y que de repente un carro se metió en sentido contrario en la línea en la que ellos estaban, en el carril donde ellos estaban, el carro casi lo choca. Brian Azzarello se enojó muchísimo: yo voy a matar a ese estúpido, y de ahí agarró la idea para hacer 100 balas, pensando en que si tuviera la oportunidad de salir de salir impune, podría él haber matado a esta persona que cometió este error, y de ahí fue reestructurándolo, pero hay muchas cosas que agarró de la historia real. Y pues es lo que vamos a analizar. Brian Azzarello no inventó las premisas de 100 balas de la nada. El cómic es una alegoría hiperbólica y estilizada de cómo funciona el poder, el espionaje y el crimen organizado del mundo real. Si buscamos documentación, eventos históricos y estructuras reales que se asemejen a lo visto en la obra, encontramos paralelos sorprendentes en 3 áreas específicas: los Minutemen reales, las operaciones de bandera falsa y los ejércitos secretos. En el cómic, los Minutemen son un grupo de asesinos intocables que operan por encima de la ley para mantener el status quo. En la vida real, durante la Guerra Fría, existió algo muy similar implementado por la OTAN y la CIA: la Red Gladio, o Operación Gladio, pueden encontrarlo así también. ¿Qué fue? ¿Qué era eso? Era un entramado de ejércitos secretos latentes, distribuidos por toda Europa, especialmente en Italia. Sus miembros eran ciudadanos aparentemente comunes, médicos, mecánicos, exagentes que estaban, vamos a decirlo así entre comillas, dormidos. Si ocurría una crisis o una invasión soviética, estos agentes debían despertar, recuperar arsenales ocultos, ejecutar asesinatos, sabotajes, guerra de guerrillas. Al igual que los Minutemen, operaban en la clandestinidad absoluta y el público general no tenía idea de su existencia. ¿Dónde pueden documentarse para consultar cosas de esas? Hay un libro que se llama NATO's Secret Armies, Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, del historiador Daniel Ganser. También pueden checar los archivos desclasificados del Parlamento italiano de los años 90, cuando el primer ministro Giulio Andreotti tuvo que admitir públicamente la existencia de Gladio. Luego, por ejemplo, The Trust en la vida real puede estar representado por las oligarquías, por el Club Bilderberg o por BlackRock. El concepto de 13 familias hipermillonarias que se repartieron el Nuevo Mundo y controlan las finanzas y la política por encima de los gobiernos democráticos es el núcleo de las teorías de conspiración, pero tiene bases corporativas reales. Ahora, de los que les dije, los oligarcas, Club Bilderberg y BlackRock, pueden unírseles los más millonarios de todo el planeta. Las listas
Pueden encontrarlas en muchas publicaciones de páginas de internet de economía, pero yo creo que lo más terrorífico son las personas que no vienen en esas listas y que sin embargo manejan, yo creo que los hilos de los que sí aparecen. Está muy, muy cañón, muy complicado. En realidad, no existe un pacto de sangre medieval como en el cómic, pero sí redes de influencia global, como el Foro Económico Mundial Davos, las reuniones del Club Bilderberg. Son conferencias anuales privadas a las que asisten los líderes políticos, directores de bancos más grandes del mundo, monarcas europeos, dueños de corporaciones tecnológicas, de medios. Las discusiones son a puerta cerrada, no se permiten periodistas. El paralelo es que no deciden asesinatos en una mesa como Megan Dietrich, pero sí coordinan políticas económicas globales, acuerdos comerciales, estrategias de mercados que afectan la vida de millones de personas operando de facto como un comité directivo del capitalismo global. Esta información pueden consultarla en el libro La verdadera historia del Club Bilderberg, de Daniel Stulin, el estudio académico de Global Corporate Network. También pueden revisar el estudio académico, se llama The Global Corporate Network, de la editorial, salió publicado en ETH en Zurich el 2011. Y es un análisis matemático que demostró que un grupo extremadamente pequeño de solo 147 megacorporaciones, principalmente instituciones financieras, controlan, escuchen bien este dato, más del 40% de la riqueza e influencia de toda la red corporativa mundial. Sí, definitivamente si hiciéramos una adaptación de 100 balas ambientada estrictamente en la realidad económica del siglo XXI, pues también entraría aquí BlackRock. No solo entraría en este sistema, sino que probablemente sería el equivalente moderno de la casa Medici o la casa Dietrich dentro de Trust. Si bien BlackRock no es una sociedad secreta que se reúne en castillos medievales con túnicas, su nivel de influencia, control e interconexión global encaja perfectamente con la definición del poder omnipotente y en la sombra que Azzarello retrata en el cómic. Les detallo las razones documentadas de por qué BlackRock encaja en este esquema. Primero, el tamaño del monstruo. Son más ricos que casi cualquier país. The Trust controla el mundo a través del dinero y la propiedad de los recursos, mientras que BlackRock es la empresa de gestión de activos más grande del planeta. Administra aproximadamente 10 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero es más que el Producto Interno Bruto de Alemania, Francia y Reino Unido combinados. Solo Estados Unidos y China tienen economías más grandes que el dinero que maneja una sola oficina en Nueva York dirigida por un hombre llamado Larry Fink. Son los accionistas de absolutamente todo, son los dueños del tablero. En el cómic, las familias de The Trust no compiten entre sí en el mercado abierto, son dueños de todo pero de forma silenciosa. Y BlackRock funciona casi igual. Si revisas los principales accionistas de las empresas que compiten entre sí en la vida real, descubrirás algo sorprendente. BlackRock suele ser el accionista mayoritario de todas esas. Es uno de los dueños principales de Apple, de Microsoft, de Coca-Cola, de Pepsi, de ExxonMobil, de Chevron, de Pfizer, de Johnson & Johnson, de Lockheed Martin, de Boeing, tanto en la industria militar y de defensa como en la industria de aeronáutica normal. Esto significa que no importa quién gane la guerra comercial en la superficie, en las sombras, BlackRock siempre gana. Tienen asientos en las juntas directivas de casi todas las empresas del índice S&P 500, lo que les da el poder de moldear la economía global sin necesidad de gobernar formalmente. Aparte, tienen un software que se llama Aladdin, que es el ojo que todo lo ve. En 100 balas, el agente Graves y The Trust parecen saberlo todo sobre la vida de las personas mediante una red de información perfecta. BlackRock tiene su propia versión tecnológica de esto. Es una plataforma de inteligencia artificial y software llamada Aladdin. Aladdin quiere decir Asset Liability Debt and Derivative Investment Network. Y van a decir, ¿y eso qué es? Pues es el cerebro tecnológico de BlackRock. Es un sistema que analiza constantemente los mercados mundiales, la política, el clima y los datos económicos para predecir riesgos y tomar decisiones de inversión en fracciones de segundo. El paralelo con el cómic, Aladdin no solo maneja el dinero de BlackRock, sino que las corporaciones más grandes del mundo, bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos y fondo de pensiones de gobiernos enteros, pagan para usarlo. Centraliza tanta información financiera global que muchos analistas advierten que si Aladdin llega a fallar, el sistema financiero entero va a colapsar. Es el equivalente real a tener los dossiers de control, pero de todo el planeta.
La puerta giratoria con los gobiernos. Si han oído ese término de la puerta giratoria, se refiere, voy a explicarlo con el cómic, The Trust opera por encima de los presidentes. Y en la vida real, BlackRock tiene una influencia tan directa en la Casa Blanca y otros gobiernos que los analistas políticos a menudo lo llaman la firma, el cuarto poder o el gobierno en la sombra. Existe un fenómeno documentado, que es el que se ha llamado la puerta giratoria, donde altos ejecutivos de BlackRock dejan la empresa, dejan así entre comillas, para ocupar puestos claves en el gobierno, como el Consejo Nacional de Estados Unidos o el Departamento de Tesoro y viceversa. Es decir, que están en el gobierno, igual entre comillas, y regresan a ser altos ejecutivos en BlackRock. Cuando el gobierno estadounidense necesitó rescatar la economía durante la crisis del 2008 y de la pandemia en el 2020, contrataron directamente a BlackRock para que administrara los programas de rescate financiero. El regulador se convirtió en el regulado. ¿Dónde pueden buscar documentación sobre esto? Si quieres profundizar en cómo BlackRock opera como The Trust en la vida real, puedes consultar las siguientes fuentes e investigaciones periodísticas serias. Hay un libro que se llama BlackRock, el secreto del poder mundial, de Heike Buchter, una de las investigaciones periodísticas más completas sobre cómo una sola empresa logró infiltrarse en el tejido financiero de casi todos los países occidentales. Está el documental BlackRock, el negocio de apoderarse del mundo. Búsquenlo en plataformas, es un excelente reportaje audiovisual que explica de forma muy clara el funcionamiento del software Aladdin y el alcance de la empresa. Y están los informes de Transnational Institute, una organización internacional de investigación que publica análisis constantes sobre la concentración de poder corporativo y cómo firmas de gestión de activos como BlackRock y Vanguard debilitan la soberanía de las democracias modernas. En resumen, BlackRock no envía asesinos con maletines a los callejones, pero tiene la capacidad de hundir la economía de un país en desarrollo, decidir qué medicamentos se financian, qué armas se fabrican, quiénes controlan los recursos naturales del planeta, y también viceversa, quiénes se vuelven ricos y a quienes beneficia. Es la evolución corporativa y real de lo que Azzarello plasmó en las páginas de 100 balas. Las 100 balas, inmunidad, ya ven que hay inmunidad diplomática y licencia para matar. Pues la idea de balas que detienen una investigación policial de inmediato parece fantasía de cómic, pero el concepto de la inmunidad diplomática, regulada por la Convención de Viena en 1961, a veces roza ese nivel de cinismo en la vida real. La realidad: los agentes de agencias de inteligencia extranjeras como la CIA, el MI6 o el Mossad operan frecuentemente bajo coberturas diplomáticas. Si un agente con pasaporte diplomático es descubierto cometiendo un crimen, incluso un asesinato o espionaje severo en suelo extranjero, las leyes locales no pueden procesarlo. Lo máximo que puede hacer el país anfitrión es declararlo persona non grata y expulsarlo de su país. Hay casos documentados. Está el incidente de Raymond Davis. En 2011, un contratista de la CIA mató a tiros a 2 hombres en plena calle en Lahore, Pakistán. Davis alegó legítima defensa, pero el núcleo del conflicto internacional fue que Estados Unidos presionó y eventualmente logró su liberación total, exigiendo que se le reconociera inmunidad diplomática. Las investigaciones locales se detuvieron por el peso del poder político. Y también está el asesinato de Jamal Khashoggi en el 2018, ocurrido dentro del consulado saudí en Estambul. Al ser territorio diplomático, la policía local no pudo entrar a investigar el crimen en el momento, permitiendo que las pruebas fueran destruidas. Una demostración real de cómo el estatus legal detiene al policía común. Entonces, conclusiones. La genialidad de Azzarello y Rizzo, lo que hace que 100 balas se sienta tan real y perturbador, no es que creamos en una sociedad secreta con un maletín, sino el retrato psicológico. Azzarello entendió perfectamente que el verdadero poder no necesita monstruos de ciencia ficción, solo necesita dinero, hombres dispuestos a jalar el gatillo a cambio de impunidad y la capacidad de usar la desesperación de la gente común como combustible para sus propios juegos de ajedrez. ¿Les suena? Concluyo con esta pregunta: ¿la realidad supera la ficción? ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo en los comentarios. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Síganme en Miguel Ángel HDZ Art en Instagram, donde subo mis trabajos como autor de historietas, al igual que en Facebook, donde me encuentran como Miguel Ángel Hernández Art. Allí mismo está la página del Tonight Podcast. También estamos en iVoox, en iTunes y en YouTube. Les agradezco por estar aquí, por haberse echado este episodio, y nosotros nos vemos y nos oímos en el siguiente. ¡Chao!